medio salmonelosis, ¿cierto? Bien, salmonelosis precisamente es una enfermedad gastrointestinal, da mucha diarrea a pacientes con bastante fiebre. Hablemos salmonela, entonces una de las bacterias que me va a producir diarrea, una de las principales causantes y en el mundo entero, no es que solamente lo tenemos acá. Esta bacteria produce estas enfermedades gastrointestinales no solamente en los humanos, sino que también en algunos animales. Entonces, si hablamos de vía de transmisión, va a ser vía oral por la ingestión de algunos de estos animales que no llegan a cocinarse bien o algunos derivados de ellos. Por ejemplo, a salmonela le gusta mucho o está hospedando mucho lo que son las aves de corral. Por eso ahí hay varios dichos, varios mitos en cuanto al pollo. Se lava, no se lava para cocinar, el huevo se lava antes de consumir, no consumir. Y entonces todo esto se va generando precisamente por el hecho de esta bacteria. Y lo vamos a resolver los mitos acá, no me hagan olvidarse, ¿ya? Veamos algunas características. Sigue siendo un bacilo gram negativo como toda la familia de las enterobacterias. Y dentro de esta familia de enterobacterias, no se olviden, todas sin excepción, fermentan glucosa, todas. Salmonella es una de ellas. Si ven la imagen, flagelo alrededor. Entonces tiene flagelo peritríco, por lo cual le brinda la movilidad. Son anaerobios facultativos, no presentan esporas, varían la longitud del bacilo. Uno más largo y otro más corto. Es amplio este género, causa infecciones en el humano, como hablábamos de las infecciones gastrointestinales, que es lo que más conocemos. Pero aparte de eso, si esta salmonela ingresa a sangre y se va y deposita algunos órganos, sí me puede llegar a producir esta fiebre tifoidea, que es una complicación más desastrosa en el paciente. Y vamos a hablar de ello. En la clasificación, aquí es un poco complicado, no, como que este género no se adecua a lo que hemos venido avanzando hasta ahora. La clasificación para salmonelas se quedó en lo siguiente. Tienen dos especies, la especie entérica y la especie bongori. Dos especies. La importante de interés clínico, especie entérica. Bongori sí produce infecciones gastrointestinales, pero en animales. Y ya se han reportado algunos casos, escritos, anotados, en pacientes adultos o en pacientes pero que tienen inmunidad deficiente. En estos pacientes sí se ha llegado a aislar Salmonella bongori. La que más hay, Salmonella entérica, especie entérica. Ahora, para venirme acá, tengo Salmonella, género, especie entérica. Subespecie sigue siendo entérica y los de acá son serotipos, de los cuales tifi, paratifi son los que han sido reportados en los casos de fiebre tifoidea o paratifoidea. Estos serotipos, tifi y paratifi. Sin embargo, la enteritidis es la que más ocasiona las infecciones gastrointestinales, la salmonelosis. Serotipo. ¿Se lo tienen que aprender? No, pero me gustaría que le presten interés a estos tres serotipos. Serotipo. Género, especie y subespecie y serotipo. ¿Cuál es la subespecie? La misma. Género Salmonella, especie entérica, subespecie entérica y serotipo. ¿Y cómo llegaron a los serotipos? Gracias a los antígenos de superficie, que también van a ser parte de sus factores de virulencia. Especialmente hay dos antígenos de superficie. El antígeno O somático, que va a ser termoestable, me está diciendo que aunque llegue a una temperatura alta, si no es mucho tiempo, va a permanecer ese antígeno en la superficie protegiendo a esta salmonela. Y tengo el antígeno flagelar, que es el antígeno H. Estos dos, sobre todo, ustedes van a encontrar en casi todos los serotipos. Tifi, sobre todo Tifi, es el único que
se ha encontrado el antígeno capsular, por lo que le da una mayor virulencia a este serotipo. ¿Ya? Pero aparte de esta estructura antigénica, y además que nosotros nos vamos a aprovechar de esta estructura antigénica para buscar un método de diagnóstico buscando la reacción antígeno-anticuerpo. Si ingresa, hay antígenos, yo formo anticuerpos. Entonces lo voy a demostrar en mi suero cuando me tomo una muestra de sangre, ¿no? La reacción es reacción de Vidal, se llama la prueba para buscar antígenos de superficie de salmonela. Vidal o Widal. Aquí tenemos otro factor de virulencia. En sí, lo que más me llama la atención es la capacidad que tiene esta de, aunque ha sido fagocitada por un macrófago, tiene la capacidad de sobrevivir en el interior. ¿Ya? Tiene más, bueno, filias, sistema de secreción, cápsula y ya. Esa parte ustedes ya lo manejan. Entonces hablamos de transmisión, va a ser de tipo oral por la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas con esta bacteria. Les comento algo. Esta bacteria, para que usted llegue a tener salmonelosis o reciba un paciente con salmonelosis, literalmente el paciente ingirió heces fecales. Para tener esta bacteria produciendo diarrea, al menos debe ingresar 10 a las 5, 10 a las 8. No ingresa eso, va a ingresar mucho más. Sin embargo, ¿nosotros tenemos un método de defensa o no? Sí. ¿La acidez del estómago? Sí. Si esta acidez usted no es buena, si no está en ácido y está elevado por múltiples motivos, van a sobrevivir varias cepas de salmonela. Al llegar al intestino se va a topar con dos mecanismos también de defensa que tenemos. El tránsito rápido es un mecanismo de defensa, no lo va a dejar que llegue, que se adhiera a la mucosa e invada, no lo va a dejar. Y el otro mecanismo que tenemos nosotros y que debemos cuidar mucho es nuestra flora. Nuestra flora intestinal no se va a hacer a un lado para que otra bacteria ingrese y se lleve su comida. Entonces, de ahí la importancia siempre de que si usted está con un tratamiento con antibióticos, siempre regenere esa flora tomando probióticos, porque el antibiótico no dice usted es bueno, usted es malo. Se los lleva todito, ¿no? ¿Hay fuentes de infección? Gallinas, huevos, carnes, como en el caso de Escherichia coli y la mayoría de las enterobacterias, necesitamos al menos 70 grados de temperatura. Si usted tiene la carne bien cocida, ¿cuál es el problema que usted lave esa carne de pollo? ¿Qué es el piquete? Eso, ahí está el problema. Nada tiene que ver el pollo si yo lo lavo o no, si lo voy a cocinar muy bien. El problema está en todo lo que dejé a mi alrededor, toda esa agua que podría generar en mi cubierto, eso tengo que hacerle una limpieza luego de la lavada si quiero. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Si llevo la temperatura, no voy a tener ningún problema. Huevo. Lavarlo antes, no lavarlo. ¿Qué me dice Berman del huevo? Cuando estás a punto de cocinarlo, cuando ya está hirviendo el agua, tú puedes lavar para quitar los restos de ese de la gallina y ponerlo ahí. Exactamente. El huevo no lo laven antes para guardarlo en su nevera y ya. Porque a veces, si ustedes se dan cuenta, a veces tienen restos de ese fecal. No sé si alguna vez han ido al mercado y han visto esos huevos con a veces restos, pequeños restos de, por último, si no, no lo van a ver. Lo que pueden hacer es lavarlo antes de cocinarlo, pero no lavarlo para almacenarlo, jamás hagan eso. Al lavarlo para almacenarlo, lo que usted está haciendo es sacar esa biopelícula que tiene, que la protege esa porosidad del huevo del ingreso de múltiples microorganismos. Entonces, si usted quiere, vamos a decir, higienizar su huevo, lo lava antes y lo mete a su olla. ¿Qué pasa si como huevo crudo? Dice.
me va a dar salmonelosis. Si usted no lavó bien, no va a tener mucho problema. Si ingresa alguna cantidad de bacterias, no va a ser gran cantidad y tiene muy buenas defensas, ¿no? Yo les mencionaba a sus compañeros que hoy en día, por ejemplo, las pastelerías ya no utilizan huevo. Ahora, bueno, huevo criollo, el que nosotros conocemos, ahora el huevo viene en la clara liofilizada, en polvo. ¿Sabían eso? Tenemos la fábrica acá en Guarne. Polvo le venden liofilizado y la clara liofilizada. Y todo está pasteurizado. O sea, está bajo condiciones óptimas porque le sale más barato. Rinde más, levanta también como batir huevos y lo mismo, ¿no? Sale más barato y más cuidadoso porque muchas empresas tienen que ver que no haga daño sus productos, ¿no? Entonces con eso también ellos se cuidan, ¿ya? La carne, volvemos a la carne. Es rico el churrasco, término medio, 3/4 crudo. Depende del gusto. Escuchaba el otro día, ¿cuál es el mejor punto de la carne de churrasco para comerlo? ¿Cuál creen ustedes? 3/4, medio. 3/4, bien cocido. El mejor punto es el que a usted le guste. Eso fue lo que me contestó. Si a usted le gusta bien cocido, se lo hago bien cocido y como tiene que ser. Le gusta 3/4, hay algunos que apenas le gustan, ¿no? Y creo que está haciendo así todavía la pobre vaca. Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? La mayor cantidad de incidencias reportadas de salmonelosis está en menores de 1 año y ancianos, personas inmunocomprometidas. ¿Cómo es que va a llegar a producir la enfermedad en el caso de una salmonelosis, una enfermedad gastrointestinal? Ya le mencionaba, usted come esa hamburguesa rica después del boliche 3-4 de la mañana. No sé si la siguen vendiendo, en mi época la vendían. ¿De Santa María? La siguen, no sé si no, era la Fridosita en mi época. No, esos carritos, era lo único abierto en esa. Estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿no? Ustedes ni habían nacido. Pero era lo único que había. Y en mi época, ¿qué se decía? Si comes esa Fridosita, viene en combo con su papel higiénico, ¿no? O sea, sí o sí te iba a dar una full diarrea. Ese era el comentario, ¿no? Pero a esa hora uno no piensa en eso, ¿no? Les decía, tiene que entrar gran cantidad de bacterias. 10 a la 5 estamos hablando 100.000, 10 a la 8, 100 millones. Acuérdense del alfiler, sí, que en la tapita alberga 1 millón, 100 millones que tuvieron que instalarse ya en el intestino. O sea, tendría que verse usted introducido el doble de eso y nuestro cuerpo haber eliminado con nuestra defensa la mitad. Y la mitad me hizo daño. Entonces, por eso le decía, literalmente usted comió ese fecal. El viento arrasa con todo. Ese de perro, de gato, de gallina, de persona. El clima seco, se hace arena, se mezcla con la arena, viene el viento y usted entró todo, ¿no? ¿Sucede o no sucede? Nos ha sucedido muchísimas veces. Puerta de entrada, vía oral. Tenemos los métodos de defensa. Si llegó a instalarse en el intestino, si la cepa, si ese serotipo tiene un patrón secretor, usted va a tener una gastroenteritis. 48 horas de incubación. Pero si el serotipo que ingresó se instaló y tiene un patrón invasor, va a invadir, se va a transportar gracias a los macrófagos por la sangre de distintos órganos. Le gusta mucho el hígado, vaso, por eso va a tener usted un paciente cuando tiene la fiebre tifoidea, un paciente con hepatopatía, hepatoesplenomegalia si quiere,
tiene problemas, va a insertarle en la vesícula biliar, inclusive en el intestino vuelve médula ósea, meningitis por salmonela también. Muy pocos casos. Tendría que pensar usted en cuál es la inmunidad de este paciente para llegar a ese estado, ¿no? La eliminación vía fecal. En el caso de fiebre tifoidea, tengo hasta 14 días como periodo de incubación para empezar recién a mostrar síntomas. ¿Ya? 14 días en fiebre tifoidea. Factores predisponentes, lo primero la edad, flora microbiana, vamos a decir, por el uso del tratamiento antimicrobiano, sistema inmunológico, paciente con desnutrición, diabetes, neoplasia, SIDA. Un paciente con salmonelosis, periodo de incubación hasta 48 horas. Si no es complicada esta salmonelosis, hidratación sin necesidad de antibióticos para hacer, puede ser autolimitado. Ustedes ya saben, pacientes con diarrea, lo primero que deben hacer será hidratar. Luego busquen quién está ocasionando la diarrea. En este caso, si no es complicada, tenemos la hidratación. Ahora, si es un menor de un año, un ancianito, hay que valorar ciertas características. Si hay presencia de sangre, ya para empezar a tomar antibióticos. Puede producir bacterias persistentes, estado de portador raro. En el caso de una fiebre tifoidea, cuando esta salmonela ya pasó a sangre, usted va a tener a este paciente con unas manchas rosáceas acá en el tórax, un paciente con hepatitis pleuromegalia, un paciente con bastante fiebre, más de 40 grados constante. Complicaciones tardías, hemorragia, perforación intestinal, una de sus complicaciones más comunes. Él se mantiene con estado de portador. ¿Por qué? Porque su heces fecal le va a eliminar gran cantidad de salmonela. Pero para eliminar esta gran cantidad de salmonela, se debe esperar estos 14 días al menos de periodo de incubación. Y el paciente no va a tener diarrea en muchos de los casos, les comento. Va a estar estreñido ya. Ya no va a tener diarrea, pero va a tener todas estas complicaciones que ya les mencioné. ¿Ya? Diagnóstico. En el caso de una salmonelosis, usted la muestra que va a solicitar siempre va a ser ese. ¿Cierto? Cierto. Ahora bien, después de una semana, inclusive recién van a salir positivos. ¿Por qué? Hay que esperar que pueda aparecer en las heces fecales. 48 horas de incubación para que empiece a dar síntomas y de ahí hasta una semana recién va a salir positivo. ¿Ya? Voy a solicitar un coprocultivo. Esta va a ser nuestra cuarta evaluación en práctica. Feo se va a escuchar lo que voy a decir. Pero ojalá en esa época tengamos pacientes con salmonela y ustedes puedan ver cómo se ve en la práctica las colonias que son negras, colonias negras, ricas en sulfuro de hidrógeno. Feo se escucha, ¿no? Que tengamos pacientes. Pero bueno, todo sea por el aprendizaje. En el caso de una salmonela tipo paratípica o fiebre tifoidea, la muestra va a ser sangre, hemocultivos seriados. ¿Ya? Hemocultivos. ¿Por qué? Porque no están las heces fecales ya. Esta bacteria, exactamente. Tal vez ustedes le pueden hacer pruebas de hepática, transaminasa o fosfatasa alcalina. ¿Qué van a salir? Elevado. ¿Sí? Y lo mismo. Se hace cultivo de los mismos medios de cultivo se van a utilizar. Tratamiento. Si no es complicada, autolimitada con hidratación, ya saben, cualquier tipo de diarrea, cualquier origen. Pero sí en menores de un año, sí en pacientes ancianos, sí en pacientes inmunodeprimidos, damos tratamiento. En primera línea, ciprofloxacina.
Salmonella es una de las bacterias que hasta el momento tenemos bastante resistencia, pero hay buena sensibilidad por el momento de la ciprofloxacina. Y dense en cuenta, estamos usando ciprofloxacina para todas las enfermedades diarreicas por bacilos gram negativos. Tómenlo en cuenta. Si bien yo no les pregunto mucho en cuestión de tratamiento, pero ya vayan tomándolo en cuenta cuando les toque al año avanzar, porque esta me va a eliminar bacilos gram negativos y algunos cocos gram positivos, pero sobre todo la actividad está en bacilos gram negativos, ¿ya? Después podría utilizar acitromicina o alguna cefalosporina de tercera generación. En el caso de la fiebre entérica o fiebre tifoidea, ya sea complicado o no, igual en primera línea sigue apareciendo la ciprofloxacina, que es el fluoroquinolona que ustedes ven ahí, la ciprofloxacina, ¿ya? Epidemiología, no vamos a decir que la salmonelosis o la fiebre tifoidea solamente está en los países en vía de desarrollo, no, eso está distribuido en todo el mundo y son los que nos van a producir estas enfermedades. Mecanismo de transmisión, los alimentos, mala conservación, contaminación cruzada durante la manipulación. Muchas veces, y lo he visto cuando preparan churrasco, la carne está tan bien cocida, lo sacan de la parrilla y lo vuelven a colocar en la tabla donde estaba la carne cruda. Ahí ya hay una contaminación cruzada. Si yo no tuve el cuidado de lavarme bien las manos cuando, me fui de voluntaria a un geriátrico y ayudé a cambiar pañal a los ancianitos y no me lavé la mano uno a otro, podría estar llevando la salmonela entre ellos o me lo podría traer a casa. Entonces hay que tener cuidado con las manos. Enfermos portadores en manos de alimentos, contaminación de las aguas, también importante la pasteurización en este caso, ¿no? Si le preguntara sobre profilaxis, ¿qué me dirían? Para evitar una salmonelosis, lavado de manos, evitar la contaminación cruzada. Evitar las contaminaciones cruzadas es lo que más cometemos. A veces lavamos bien nuestras frutas, nuestras verduras y en el momento de picar volvemos a utilizar la tabla que no era para verdura o donde colocamos cuando estaba sin haberle hecho la desinfección, ¿no? Entonces hay que tener control con esto. Vacunas. Antes que me olvide, en cuestión de las vacunas, la vacuna para la salmonela no está dentro del programa de inmunización. ¿Por qué? Porque no es aconsejable hacer vacunar a toda la población para esto, porque no me va a generar anticuerpos, una inmunidad larga. Para quienes sí está recomendada la vacuna, para las personas que están expuestas o que viajan a las zonas muy endémicas, para ellos, ¿ya? Por eso que no tenemos esta vacuna dentro del programa de inmunización. Hablemos de su prima hermana, Shigella. Y así como ustedes la ven, es un bacilo gram negativo. No son flagelos, son fimbrias. Y como no tiene flagelo, es inmóvil. Digo prima hermana, pues se parece mucho en cuanto a la característica en los síntomas. Es un bacilo gram negativo, no es por un lado anaerobio facultativo, aunque crece muy bien en un medio aerobio, fermentador como todas las enterobacterias y al no presentar flagelo es inmóvil. ¿De qué se lo acusa o de qué se le acusa a Shigella? De producir shigellosis, gastroenteritis o disentería. Además, también está asociada a la colitis hemorrágica y sobre todo lo que ya hablamos en su momento del famoso SHU, síndrome hemolítico urémico. También está asociado a producir esto. Shigella
A diferencia de Salmonella, es una bacteria altamente enteroinvasiva y al ser tan enteroinvasiva es muy transmisible. Y a diferencia de Salmonella, que yo necesitaba millones para que ingrese y produzca una salmonelosis, esta con que solo ingresen 1000 dosis infectiva baja, poquito, 1000 me va a producir esta shigellosis. Tenemos estas 4 especies. ¿Se las tienen que aprender? Sí. Sí, vayan apuntándolo. Sí. Tenemos Sonnei, Shigella Sonnei, que ustedes van a encontrar en los países ya desarrollados y por ende no son tan complicadas, se resuelven mucho más fácil que Flexneri, Dysenteriae y Boyle. De las 3, Flexneri y Dysenteriae son las que más se encuentran en nuestro medio. Es una enfermedad de distribución mundial. El ser humano sirve como huésped natural, se transmite desde la ruta fecal-oral. Seguimos con el mismo método, ¿no? Fecal-oral. Es la única bacteria en producir esta disentería bacilar. Cuando ustedes escuchen disentería bacilar, Shigella. No hay otra. Diagnóstico, disentería bacilar, Shigella. No hay otro. ¿Ya? Es una enfermedad pediátrica de 6 meses a 10 años, yo diría hasta los 5 años, y hasta los 10 ya tiene las mejores defensas, bacilo gran negativo delgado, y que en su forma joven parecen cocobacilo. ¿Qué es una shigellosis? Infección aguda, revestimiento del intestino delgado. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor abdominal, tenesmo, diarrea acuosa, vómitos. Si hay presencia de vómitos, presten atención porque ese niño se está deshidratando mucho más. El vómito deshidrata mucho más rápido que la diarrea. Fiebre aguda, sangre, moco, pus en la deposición y asociado todo esto con condiciones sanitarias deficientes, agua, alimento contaminado, condiciones de vida de hacinamiento. Hasta 30 deposiciones al día. 30 deposiciones sanguinolentas al día, en pequeñas cantidades, pero deposiciones. ¿Ya? Tomen en cuenta esta parte. Bastante, ¿no? ¿Cómo va a producir la enfermedad? ¿Cómo va a producir esta disentería Shigella? Por 2 mecanismos. El primero ya les mencionaba yo que es una bacteria altamente enteroinvasiva y al ser invasiva, gracias a sus factores de virulencia, principalmente esto, IPA, BCD, estos son los que me van a producir que se formen unos poros en la célula o en estos enterocitos para que puedan ingresar, les permite el ingreso. Una vez ingresa, se adhiere, se multiplica e invade, pero ya no sale, va a invadir a la célula adyacente. Por lo tanto, a medida que va invadiendo, va realizando una muerte celular. ¿Ya? Eso ocurre, es una de las formas de producir su diarrea. Y la otra es por toxina. Sucede que Shigella produce una toxina muy similar a la perotoxina de Escherichia coli enterohemorrágica. La toxina se llama toxina Shiga. Así como Shigella, toxina Shiga. Entonces, si la cepa que ingresó es productor de toxina, esta toxina no va a ingresar. Esta directamente va y mira una célula blanco, como la verotoxina. Va al glomérulo, ¿no? A los túbulos renales. Por eso es que me va a producir insuficiencia renal. Toda la característica de un paciente con SHU. Hemoglobina baja, insuficiencia renal, baja plaqueta. Por lo tanto, el paciente tiene que dializar, le tiene que colocar paquete globular, transfusión de paquete globular, transfusión de concentrados de plaqueta. Entonces, complicada la situación. Si yo le preguntara en el examen qué bacterias son o pueden producir síndrome urémico hemolítico, Shigella o Escherichia coli enterohemorrágica,
No me sirve Escherichia coli. Me tienen que decir enterohemorrágica, que es la ceba que me va a producir el SHU. ¿Está bien? ¿Cuál es la pregunta? El contagio entonces sigue siendo la ruta fecal oral por la comida de alimento contaminado. Dosis infectivas bajas me van a producir esta infección. 1000 bacterias, 1000 nada más. Epidemiología en todos los lugares, la morbimortalidad va a depender, ¿no? Si ya fue capaz de producir el famoso SHU y yo no hice el tratamiento, la mortalidad es alta para este paciente. Sexo, no tiene mucho que ver en la cuestión de sexo, hay una incidencia similar. Ahora bien, tomen nota. Síndrome de Reiter. Este síndrome de Reiter se presenta, vamos a decir, es una reacción inmunológica de los pacientes cuando están en el progreso de una infección gastrointestinal o una infección genitourinaria. ¿Quiénes me pueden producir este síndrome de Reiter? Salmonella, Shigella, Yersinia, que vamos a hablar enseguida, inclusive clamidia, en el caso de genitourinario, clamidia. ¿En qué se basa este síndrome de Reiter? En esta triada. Hay artritis, uretritis y conjuntivitis en un paciente que está cursando o terminando de cursar una infección por estas bacterias. Tómenlo en cuenta, ¿ya? ¿Dónde se van a encontrar con él? Se lo voy a preguntar, mejor para que lo tomen en cuenta. En la clínica, la especie Sondheim es autolimitada, hidratación, pero sí la que me preocupa es la Flexneri, ¿no? Hasta 30 deposiciones al día. Poco volumen, pero con presencia de pus, moco, sangre. Presten atención en esa parte. Hay fiebre hasta 40 grados. Los cursos autolimitados en forma leve. Y los cuadros graves pueden producir perforación por megacolon tóxico. Entonces significa que vamos a tener complicaciones por una infección por Shigella. En el diagnóstico de laboratorio ustedes van a tener un paciente con bastante deshidratación, van a tener esa depresión de volumen, hematocrito alto. Toda deshidratación aumenta el hematocrito siempre, no solamente con deshidratación por diarrea o vómito. Pacientes quemados van a tener un paciente con hematocrito alto. Sodio, urea, leucocitosis rara vez con recultivo positivo y los recultivos del paciente inmunosuprimido. Vamos a tener dos tipos de complicaciones a una infección por Shigella o una shigellosis. Una complicación intestinal como proctitis o prolapso rectal. Y aquí, como ustedes lo ven, pareciera tan doloroso, para el paciente no lo es, no siente ese dolor. ¿Ya? Hay megacolon tóxico, muy raro el megacolon tóxico, pero una vez que aparece el porcentaje de mortalidad son elevados. Hay obstrucción intestinal o también puede haber perforación colónica. Otro tipo de complicación son las complicaciones sistémicas. Puede haber bacteremia, hipovolemia, reacción leucemoide. Ustedes tal vez puedan sospechar que están enfrente de un paciente con leucemia. Van a ver en su hemograma 70.000, 80.000, 90.000, 100.000 leucocitos. Pero a medida que hace el tratamiento, estos leucocitos van a volver a la normalidad. En la leucemia no ocurre esto, ¿ya? Síntomas neurológicos, debilidad, artritis reactiva, sobre todo rodillas, tobillos, pies, y el famoso SHU, que también es una complicación por shigellosis. Tratamiento, rehidratación. ¿Alguien hizo la tarea? ¿Qué era la tarea? ¿Cómo se hace un suero de rehidratación oral? A ver, lo que me deben, lo que van a ir a tercera. Por ahí son algunos puntitos y ya no va a tercera. ¿Hizo la tarea nadie? Suero fisiológico con azúcar y sal. ¿Más azúcar? ¿Más sal? Más sal. Más sal.
No hizo la tarea. 2 cucharadas. 2 cucharadas de... 2 cucharadas de sal. A ver, Miguel, fuerte. Que yo sepa, son 2 cucharadas de sal por cada litro de agua más 1 de azúcar. Perfecto. Y si usted quiere, le pone limoncito para que tenga un poquito más de sabor, medio limón y un poco de bicarbonato si quiere aumentar el... ¿O no? Bien, me va a hacer acuerdo, Miguel, ¿ya? Que yo sepa, ya se acuerdo. Pero también podemos utilizar antibióticos en estos pacientes que hemos dicho ya. En los casos graves, sobre todo antes que ciprofloxacina, trimetoprim sulfametoxazol, para evitar una resistencia futura. Aquí está, escrito. Trimetoprim y sulfametoxazol, ¿ya? Eso significa esa inicial. Y después como segunda línea, ciprofloxacina. Hablemos del último género, Yersinia. Bonito que se escucha, ¿no? Este también es un bacilo gram negativo, pero que es patógeno sobre todo para los animales. Sobre todo para los animales. ¿Cómo llega a nosotros? Una zoonosis, la especie más peligrosa. La otra especie me van a producir infecciones gastrointestinales, ¿ya? Características son bacilos gram negativos cortos, ligeramente curvos, que si yo tomo otro tipo de tinción, la tinción Giemsa o Wright, tengo una tinción bipolar a los costados. Parece ese alfiler de pañal. ¿Qué es pañal? Me van a decir. El alfiler de pañal de tela. En mi época se usaba, ya no. Muy parecido. Tinción bipolar mejor, ¿no? Está a los lados. Microaerófilo y anaerobio facultativo tienen motilidad 22, pero pierde esta motilidad a los 37 grados. Catalasa y oxidasa positiva no presentan cápsulas de gran espesor y no esporan. Especies, 17 especies. ¿Tienen que aprenderse la de Jaira? No. Pero sí la más importante. 3. Yersinia enterocolítica, Yersinia pseudotuberculosa. Estas dos son las que me van a producir infección gastrointestinal. Y Yersinia pestis, peste negra. Esa es la más complicada, esta es la más grave. Por eso salieron ratoncitos hace rato. ¿Ya? Entonces, 3 especies de interés. ¿Ya? Hablemos de la más simple, la que me van a producir esta infección gastrointestinal. Y digo simple porque son infecciones gastrointestinales que sobre todo se va a dar en los niños pequeños, otra vez en los niños pequeños, y es recurrente, ¿no? Le duele, sobre todo el cuadrante inferior derecho. Le duele y se dobla fuerte, no, le duele y después pasa. Y después otra vez lo mismo. Muchas veces es tan fuerte el dolor que tiene que podría parecer una apendicitis. Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Periodo de incubación de 2 a 8 días y cómo es que llega ahí también por los alimentos ingeridos. ¿Ya? Todo está en la cuestión de alimentos. Me da una infección gastrointestinal, alimentos ingeridos. Incluso a veces invaden los ganglios linfáticos, aumentan de tamaño, ustedes van a pensar que están enfrente del cuadro de tumoración. Hay que descartar. Los síntomas, rara vez causa síntomas en el adulto, muchas veces incluso está asociado con un resfriado común, como un resfrío que pasa en un día y uno dice, fue bien raro porque parecía alergia y encima me dio una diarrea y se acabó. Podría haber sido esto, ¿no? En los niños pequeños sí puede haber la fiebre, puede estar presente, el dolor abdominal, la diarrea, a veces hemorrágica,
Y estos síntomas de 2 a 8 días después del periodo de incubación recién que empiezan a aparecer. Los alimentos que están asociados, sobre todo carne de cerdo, carne de res, de cordero, ostra, pescado, la leche cruda, es importante ser precavidos, sobre todo cuando estamos queriendo ayudar a un conocido, un amigo que está teniendo está abriendo, qué sé yo, una distribución de jugo para desintoxicar. Tratar de decirle, no, si bien no va a llegar a pasteurizar ese jugo, que cumpla con las condiciones higiénicas para evitar la transmisión de enfermedades por estos alimentos que no llegaron a ser pasteurizados. Prevención, entonces, todo lo que hemos hablado en cuanto a prevención, alimentos líquidos, que es mejor estén pasteurizados, el cocido de las carnes, que llegue, que esté bien cocido, aunque a veces nos gusta que se sienta un poco ese juguito, hay que tener mucho cuidado con él, ¿ya? Además de tener un sistema inmunológico fuerte, porque por más que ingresen, van a ingresar gran cantidad de bacterias, nuestro sistema inmunológico tiene que tener la capacidad de poder eliminarlas, ¿no? Tenemos muchos métodos de poder eliminar estas bacterias. En epidemiología no es solamente en un solo lugar, está en muchos lugares. El diagnóstico con copropultivo es el gol estándar. Copropultivo solicita muestra de esa fecal y se aísla cualquiera de estas dos especies. Yersinia enterocolítica o Yersinia pseudotuberculosa. Bien. Tratamiento. No es necesario a veces la toma de algún antibiótico, la hidratación para mí siempre va a ser lo más importante, pero en caso de que no, sigue siendo ciprofloxacina, el antibiótico mayor utilizado para eliminar estos bacilos gram negativos que producen diarrea, ¿ya? Hablemos de esta, que es la que más me interesa, porque antes de la pandemia nosotros tuvimos un caso muy sonado, tuvo la OPS, la OMS en La Paz, fue en los Yungas, y se dio con la primera paliza, bueno, fue el paciente, y el segundo fue el médico, la médica que lo atendió, que estaba haciendo su provincia, ¿no? Si ustedes se encuentran con Yersinia pestis o lo sospechan, deben informar inmediatamente al servicio de salud, sí o sí. Aísla al paciente hasta que usted esté tranquilo que este paciente no esté cursando la fase neumónica, porque esta fase, la transmisión es aérea, por las gotitas. Por lo tanto, usted atiende a un paciente con Yersinia pestis, debe hacer tratamiento profiláctico, así como hacíamos con el anthrax, lo hacemos con la peste también. ¿Cuál es el tratamiento? Tetraciclina en este caso. Usted que está atendiendo a un paciente con sospecha y después confirman que es Yersinia pestis y está con la peste bubónica tal vez, usted y todos los que atendieron a este paciente deben tomar tetraciclina como profilaxis, ¿ya? Entonces empezamos. Yersinia pestis es la bacteria responsable de la peste, produce también septicemia y neumonía. Y a partir de estos tres tenemos los 3 cuadros clínicos que me va a producir Yersinia pestis. Vamos a hacer un resumen de esto. ¿Cómo es que llega a infectarse? Sucede que nuestro querido ratón, en realidad tendría que ser el reservorio. Su pulga, la pulga del ratón, que es mi vector, va y pica al ratón que está con Yersinia pestis, y esta pulga la ingiere y está también en su intestino, y va y pica a otro ratón, y así sucesivamente. Llega el momento en el que mueren muchos ratones y la pulga busca un nuevo huésped. ¿A quién encuentra? Por eso es una zoonosis. Y en el humano, una vez ingresa Yersinia pestis, va a los ganglios linfáticos y a formar estos bultos. Se llaman bubones.
Estos bultos están llenos de Yersinia pestis porque ahí se va a empezar a multiplicar el miedo. ¿Ya? Este es el ratoncito hermoso que ustedes ven y esa es su pulga. Si no estoy equivocada, la van a conocer a la pulga en entomología, en parasitología. Lo tiene el doctor Zamorita. Cuadro clínico, empecemos con el primero. La peste bubónica. Forma el bubón, muchas veces gran cantidad de Yersinia pestis que puede abrir la piel y salir una secreción. Esta secreción también es un método de contagio para usted. Hay que tener cuidado. Pero esto también se rompe por dentro. Se rompe y va a salir hacia la circulación mucho más cantidad de Yersinia pestis de la que entró. Mucha mayor cantidad. Se va a la sangre y empieza a hacer desastre, ¿no? Empieza a gangrenarse. Si no es tratada antes del estado septicémico, máximo 5 días. Por eso usted ve a un paciente con su bubón, aísla. Lo aísla al paciente. Y si no sabes si entró a la etapa neumónica, peor todavía. Y peste neumónica, dos formas de transmisión. La primera, aérea, por las gotitas de flujo que pueden quedar, va directamente. La otra es que el paciente pasó de la fase 1 de la peste bubónica, salieron más cantidad y fue y se instaló en el pulmón. Esa es la otra. Y las personas que estuvieron juntando, Tienen que tomar tetraciclina. También se los aísla. Hay que hacer tratamiento porque si instala tratamiento oportuno, no hay problema. pero tiene que aislarse. Hay que aislarse. Hay que aislarse. Es lo mejor. Hasta que descartemos que haya pasado esta fase. Porque por ahí llegó solo hasta el bubón. Y podemos estar más tranquilos, ¿no? Que llegó hasta nosotros y con nuestro tratamiento profiláctico no va a pasar más allá. Pero sí, en el caso de una peste neumónica, ya es complicada la situación. El paciente va a empezar a expectorar incluso esa flema con sangre. Tos, flema, sangre. Ausencia de tratamiento, 2 a 3 días. Chao. Y lo último, la peste septicémica. Muchas veces tan rápida esta fase, la septicémica, que no da tiempo que se formen los bubones. Directo, va formando y sale. No se puede apreciar, ¿no? Y muchas veces, y lo tiene, está escrito, muchas veces se lo diagnostica ya durante la autopsia. O sea, ya se llega a saber todo, pero el paciente ya está. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya saben, un paciente de este tipo deben notificar y aislar. ¿Ya? Tratamiento. Resistencia natural a la penicilina. Ustedes van a encontrar, sí, son sensibles a streptomicina, clorafenicol y tetraciclina, sí, pero siempre tratamos de que esa sensibilidad tenerla mucho tiempo. Se ha hecho varios estudios y estas son evidencias actuales donde dice que sobre todo la doxiciclina es muy buena, ¿no? Antes de irme a esta de acá. La tetramicina, ¿Perdón? la tetraciclina. Pero sobre todo la doxiciclina. Está también la agenda, pero me gusta más la doxi. ¿Ya? Porque cuando alguien que tuvo contacto con ellos, Para como profilaxis, la tetraciclina, como profilaxis. Cuando veíamos antrax, la profilaxis era rifampicina. En este caso, tetraciclina, porque fíjense, son muy sensibles. Pero queremos todavía que sigan siendo muy sensibles a estos antibióticos. Por eso no los usamos en primera línea. Y estamos obteniendo otras opciones para seguir manteniendo 100% de sensibilidad a estas, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya, vamos.
todas las que son